Hoy os traemos a nuestro canal la prueba del Mercedes EQV 300, que se trata de la versión 100% eléctrica del Mercedes Clase V. A continuación, en el siguiente vídeo os voy a contar todos los detalles que le hacen diferente a las versiones del Clase V con motor de combustión. Y antes de ponerme a analizar en profundidad a este Mercedes EQV 300, me gustaría contaros cómo queda estructurada la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes. Se la denomina EQ, y por debajo de este Mercedes EQV 300 tenemos el denominado Mercedes EQC, que se trata de la versión 100% eléctrica del SUV medio de Mercedes GLC. Eso sí, a diferencia de este EQV 300, que como estáis viendo es básicamente un Clase V con ciertos cambios en algunas partes de diseño que os contaré ahora, la incorporación de un motor eléctrico que lleva tracción delantera en lugar de propulsión trasera o tracción a las 4 ruedas y una batería de 100 kilovatios, el Mercedes EQC sí que ofrece cambios de diseño que podríamos considerarlo como un modelo totalmente diferente al Mercedes GLC. Os dejo el vídeo justamente aquí arriba que realizó mi compañero Álvaro Sauras hace unos meses. ¿Y qué rivales nos encontramos para este Mercedes EQV 300 en el mercado a fecha diciembre del año 2020? Bueno, pues tenemos el Nissan NV200 Evalia, que se trata de la versión 100% eléctrica del NV200, que además ya no se vende con motores de combustión, solo se vende con variante 100% eléctrica, y que bueno, podremos considerarlo un rival de este Mercedes EQV 300, ya que se trata de un vehículo familiar en el que podemos meter a más de 5 personas y bueno, podemos realizar algún viaje, aunque eso sí, a diferencia de este EQV 300, la autonomía es bastante escasa, porque ofrece una autonomía de unos 200-220 kilómetros, a diferencia de este EQV 300 que podemos llegar a realizar hasta 400 kilómetros. Eso sí, además este EQV 300 pues ofrece una mejor calidad de rodadura, mayor equipamiento, mayor espacio interior, bueno, que es bastante diferente al NV200 Evalia. En este año 2020 también se han puesto a la venta las versiones electrificadas del Peugeot Traveller, del Citroën Space Tourer y del Opel Zafira, que podríamos considerar los rivales directos de este Mercedes EQV 300. Eso sí, a diferencia de estos modelos, pues el EQV 300 sigue ofreciendo mayor equipamiento, sigue ofreciendo mayor autonomía y sigue ofreciendo mayor potencia. Eso sí, la diferencia de precio, pues bueno, es considerable, ya que incluso las versiones de combustión, la diferencia de un Clase V con un Peugeot Traveller, por ejemplo, está en torno a unos 15-20.000 euros. En las versiones eléctricas también existe esta diferencia. Y otro modelo que, aunque por espacio interior no destaque respecto a este EQV 300, se trataría del modelo de Tesla, el Tesla Model X. Y ahora lo que os voy a enseñar es el diseño exterior de este Mercedes EQV 300, pero voy a aprovechar para dejaros el enlace del vídeo del Mercedes Clase V justamente en la parte superior para que lo veáis con mayor profundidad, ya que en el vídeo me voy a centrar principalmente en los cambios respecto a la versión de combustión, los cambios principales. En este caso, en la parte frontal tenemos una parrilla específica, un poquito más grande, más aerodinámica, tenemos unos faros delanteros con un fondo en color negro y tenemos la toma de carga que la llevamos aquí en el propio paragolpes, en una zona que a mí sinceramente no me gusta. Como veis, llevamos una tapita, llevamos aquí otras dos tapitas pequeñas para los diferentes puntos de carga y un botón para desacoplar el cable. A mí sinceramente que vaya en este sitio me parece que no es apropiado, porque va en el paragolpes, que evidentemente, y como bien su nombre indica, el paragolpes sirve para parar los golpes y sinceramente, pues yo que sé, cualquier golpecito que nos demos nos va a romper la tapa. Si nos llevamos un volardo, incluso podemos llegar a tocar algo del sistema eléctrico, la toma de carga la podemos partir, cualquier cosa. Yo creo que es una zona un poquito complicada. Yo la habría colocado o bien debajo del logotipo de Mercedes, lo que pasa es que va el radar de velocidad activo justamente bajo el logotipo, o en la propia aleta, pero bueno, va ahí, pues ahí va, y a mí sinceramente no me gusta. Tenemos, como veis, el logotipo de EQV también en la aleta y las llantas, en este caso de 17 pulgadas con diseño específico. Tenemos diferentes diseños de llantas que bueno, pues como veis tiene un diseño que mejora la aerodinámica. Además, como curiosidad, tenemos unos neumáticos específicos, unos Goodyear, que los denominados Eagle F1 Asymmetric 5, que es un neumático que está muy bien y que en este caso funciona muy bien, pero con denominación, como veis, con este especial, los Electric Drive Technology, que es un neumático que me imagino que tendrá menos rumorosidad y menos fricción, porque al final un vehículo eléctrico lo que tiene que hacer es desplazarse sin gastar electricidad
y me imagino que este neumático pues será de ese tipo. Además tenemos la homologación MO, que es de Mercedes, es decir, es un neumático diseñado específicamente para Mercedes, con una V que me imagino que será para este EQV300, que bueno, pues es un neumático que me imagino que llevará una carcasa reforzada, porque este EQV300 pesa casi 2.700 kilos en vacío. Como lo carguemos con gente, pues se va a bastante más peso, y es una diferencia de unos 600 kilos respecto a un clase V con motor de combustión, o sea que pesa bastante. Si nos vamos a la vista lateral, pues tenemos esta vista, que como veis es exactamente igual que el clase V, eso sí, va a 2 centímetros más alta para proteger las baterías, que las baterías van justamente entre los dos ejes, la batería de 100 kilovatios, de las cuales 90 es utilizable, y como digo, va elevada a 2 centímetros para evitar dañar las baterías pues con algún tipo de cosa que nos podamos encontrar en el suelo. Bueno, pues es un poquito por seguridad. En este caso se trata de la versión larga, que mide de largo 5,14, y tenemos otra versión, esta larga, que mide 5,37. La versión pequeña, la versión más cortita, no está disponible en el EQV300, y como digo, solo está disponible esta versión, la 5,14 metros, y la extra larga de 5,37. En esta unidad que estamos probando tenemos dos puertas laterales a ambos lados, las puertas traseras. La izquierda es opcional, viene de serie la derecha, y bueno, pues en este caso, aparte de tener las puertas a ambos lados, son 100% eléctricas. Y si nos vamos a la parte trasera, pues es exactamente igual. Tenemos la inscripción de QV300, tenemos, como veis, la luneta trasera, que es practicable. Si le damos aquí, la podemos abrir de manera independiente al portón, que esto está muy bien, porque al final es un portón que abre mucho hacia atrás, y como nos dejen un coche cerquita, pues puede que no abramos, pero gracias al cristal, a la apertura del portón con este cristal, pues es bastante más sencillo. Y si nos vamos a la parte baja, os lo voy a enseñar así un poquito por encima, a ver si veis algo. Os quiero enseñar un poquito los bajos. Podemos llevar de manera opcional suspensión neumática, en este caso llevamos una suspensión con amortiguadores y muelles, independiente en el tren trasero. Aquí, como veis, va totalmente vacío, y justamente entre los dos ejes, entre las ruedas traseras y las delanteras, a ver si se ve, llevamos la batería de 100 kilovatios en la base del vehículo. Otra curiosidad que os quiero enseñar, fijaos, cuando abrimos la puerta, ¿vale? Aquí tenemos la tapa, que en un clase V pues iría justamente aquí debajo de esta tapa el depósito de la boca de llenado del depósito de combustible y de AdBlue, y en este caso no tenemos nada, va totalmente vacío. Como veis, bueno, pues como se fabrica en la misma línea de montaje que el clase V, pues bueno, al final estas piezas evidentemente no salen a cuentas, y bueno, pues se pone la tapa, se mantiene el mecanismo, aunque no se ponga nada. Recordaros que esta Mercedes EQV300 se fabrica en la misma línea de producción, como os he comentado, del clase V, es decir, en Vitoria, en la fábrica que tiene Mercedes en Vitoria, desde donde salen también el Vito Tourer, el clase V y este Mercedes EQV300. Pues ya me encuentro situado en el asiento del conductor de este Mercedes EQV300, y os voy a contar o a enseñar las principales diferencias con el Mercedes clase V. Bueno, pues lo primero, como veis, la instrumentación. En este caso tenemos el mismo indicador de velocidad, eso sí, en este caso con velocidad máxima 200, en el EQV es un poquito más alto, en este caso 200, y bueno, pues ya aprovecho para explicaros también que esta EQV de serie alcanza 140 km por hora, y de manera opcional podemos alcanzar los 160 limitados electrónicamente. Tenemos la pantalla del ordenador de a bordo, que como veis es a color y se maneja con estos manditos que tenemos aquí. Bueno, y aquí pues tenemos todo lo relacionado al ordenador de a bordo, tenemos el sistema de navegación, que lo podemos ver aquí, la radio, soportes, teléfono, asistentes a la conducción, gráficos de servicio, el servicio, ajustes, bueno, un montón de funciones como en el Mercedes clase V. Y también otra cosa diferente es que en lugar de llevar, como veis, un cuenta revoluciones, lo que tenemos es un indicador del sistema
de impulsión eléctrico, es decir, si la aguja va en esta zona de aquí es que estamos cargando batería. Si nos movemos en esta parte de aquí, lo que tenemos es la parte más económica, como veis, economy, y si nos vamos a esta parte de aquí, la aguja llega hasta aquí, pues vamos a máxima potencia y bueno, pues esta aguja nos va indicando en todo momento si va cargando, si vamos en modo económico, es decir, como pulsemos el acelerador, pues iría la aguja en esta parte de aquí. Y cuando le damos la máxima aceleración, los 204 caballos, pues la aguja se nos va a la parte de la derecha. Bueno, es un indicador que llevamos en casi todos los vehículos eléctricos y que en este caso, en lugar de llevar en cuenta revoluciones, pues llevamos este indicador. Como veis, el volante es exactamente igual. En este caso llevamos levas. Esta EQV300 no tiene caja de cambios, es una caja de cambios de una sola velocidad, pero las levas actúan para la frenada regenerativa con el motor eléctrico. Tenemos varios puntos de retención con la leva izquierda y con la leva derecha. Os lo voy a enseñar, la voy a poner en marcha para que veáis. Se nos pone la palabra ready, que quiere decir que ya está en marcha, no se escucha ningún ruido, y aquí abajo justo tenemos la autonomía, que en este caso es de 105 kilómetros. Vamos a meter la velocidad con esta palanca de aquí, le damos a la D, ahora nos indica que tenemos algo cerca, vamos a moverlo para que no esté pitando todo el rato, y con las levas, como veis, le podemos poner o en modo de auto, que lo vais a ver aquí, si dejo pulsada la leva derecha, modo de auto, que quiere decir que en función del sistema de navegación y de una cámara que llevamos en el retrovisor, el vehículo es capaz de ir adaptando la velocidad en función, o sea, de regenerar en función de lo que nos encontremos en el tráfico. Si tenemos un coche que va frenando, pues el vehículo va frenando de manera automática. Si nos aproximamos a una curva, exactamente igual, y frena con el motor eléctrico, es decir, es una conducción podríamos decir semi-adaptativa para hacerla eficiente y cargar la batería. Si le damos una sola vez, veis que pone D+, que quiere decir que el vehículo va sin ningún tipo de retención, es decir, cuando soltamos el acelerador va con la propia inercia. Si le damos al modo D, aquí ya carga un poquito. Si le damos otra vez a la leva izquierda, pone D-, que quiere decir que ya va regenerando, y si le damos otra vez a la leva, tenemos el modo D-, que quiere decir que es la máxima deceleración. Esta deceleración actúa incluso sobre las luces de freno. Nosotros vamos acelerando, lo llevamos en modo D-, soltamos y el vehículo prácticamente se para. La deceleración es bastante fuerte y, como digo, esta deceleración actúa sobre el motor eléctrico, que es capaz de cargar la batería, y no sobre los frenos. Esto, bueno, no es una novedad, lo llevan muchísimos o casi todos los coches eléctricos, y en este EQV, bueno, pues a través de las levas podemos graduar esa retención. Si nos vamos a la pantalla, en este caso, como estáis viendo, llevamos una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, la denominada MBUX, que es el nuevo sistema multimedia que estrenó bueno, pues el Mercedes Clase A, que lo encontramos en un montón de modelos de Mercedes, y en el Clase V de motor de combustión no estaba disponible cuando realizaron el año pasado el restyling. A partir de marzo del 2020 ya está disponible con otros tamaños de pantalla. De manera opcional, el Clase V tiene esta pantalla de 10,25 pulgadas, pero en el EQV viene totalmente de serie. Esta pantalla, como veis, este sistema MBUX viene totalmente de serie en el EQV300. Esta pantalla, como digo, de 10,25 pulgadas, con una excelente resolución, con un sistema vocal que tú hablas al coche, le vas pidiendo cosas y actúa de manera como si fuera prácticamente una persona. No lo voy a decir ahora porque, como diga la palabra mágica XXX, empieza aquí a hablarnos, a pedirnos cosas, la podemos pedir, la podemos decir que nos lleve a una dirección, que nos ponga la calefacción de los asientos, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Pero no voy a decir la palabra mágica porque si no es un poco lío. Bueno, como veis, una resolución, la verdad que brutal. Para mí es de los mejores sistemas multimedia que encontramos hoy en día, con unos gráficos brutales. Aunque le incida al sol directamente, no tiene ningún brillo, ningún tipo de brillo, se ve perfectamente, funciona rápida. Me parece de los mejores, como digo, sistemas multimedia que encontramos. En este caso, como veis, tenemos esta función EQ, que es una función específica de este EQV300, por donde tenemos pues un montón de opciones de carga, pues la hora de salida, si queremos programar las cargas, que nos empieza a cargar más tarde, si queremos, por ejemplo, cargar hasta un cierto punto, es decir, bueno, pues queremos cargar la batería un 80% y que no queremos cargarla 100%, pues podemos programarlo.
tenemos la parte de consumos, tenemos la parte de flujo de energía, en este caso tenemos un 28%, nos indica con este dibujito, con este gráfico, la batería, luego un montón de funciones del vehículo, pues eso, referente a la aceleración, a la frenada, pues para ayudarnos a ahorrar. Bueno, hay un montón de cosas, y luego aparte, bueno, pues las funciones típicas de climatización, de radio, de audio, de multimedia, de aplicaciones, hay un montón de ajustes, hay un montón de opciones, y en este caso, como digo, lo específico es esto que pone Q, que es lo referente a la parte eléctrica que tiene este QV300. Aquí lo que tenemos son los botones del climatizador, un climatizador muy cómodo, un climatizador que en este caso es una bomba eléctrica porque no dispone de calefacción propiamente dicha como otros vehículos de motores de combustión, lo que sí aprovecha el líquido refrigerante de la batería, que se refrigera mediante líquido, esa temperatura o ese líquido que se calienta con la temperatura, con la batería, perdón, lo aprovecha como calefacción. Aparte de la bomba eléctrica que lleve, ese líquido, como digo, lo aprovecha como calefacción, que está bastante bien. Bueno, aquí tenemos los botones, pues como veis, el teléfono para entrar directamente, y aquí tenemos el touchpad de Mercedes, que bueno, pues desde aquí podemos manejar de manera táctil, como veis, pues todas las partes del sistema MBUX, del sistema multimedia, con este mando táctil que está muy bien. Aquí lo que tenemos son los modos de funcionamiento, que vais a ver, que os lo voy a enseñar, con este botoncito de aquí. Tenemos el modo Sport, que da la máxima potencia, los 204 caballos. Tenemos un modo Comfort, pues bueno, lo que hace es volver al acelerador un poquito más esponjoso, también entrega los 204 caballos, pero de una manera mucho más tranquila. Tenemos el modo Eco, que aquí lo que hace es capar la potencia a 136 caballos, a no ser que hagamos kick down, es decir, que pisemos el acelerador a tope y nos entregará los 204, pero en el modo normal lo que hace en el modo Eco es reducir la potencia a 136 caballos, y luego tenemos un modo que se denomina Eco Plus o MR, en este caso Maximum Range, que lo que hace es capar la potencia del motor a 109 caballos, aunque como digo, si aceleramos a tope nos entrega los 204, pero nos ayuda a ahorrar, y desactiva el climatizador, es decir, desactiva la parte de calefacción. Ayer, por ejemplo, lo llevaba conectado, puse la calefacción y me empecé aquí a decir, bueno, ¿dónde se conecta la calefacción? Porque no sale caliente, me tiré como 10 minutos pasando frío porque no sabía por qué no salía caliente. Yo digo, ya se ha estropeado, vaya historia, no sé qué. Resulta que es que iba en el modo Eco Plus o Maximum Range, entonces el climatizador, la parte de calefacción la desactiva, y claro, pues iba pasando un frío que no veas, pero bueno, que ya lo sé para otra vez, que con ese modo la calefacción deja de funcionar. Y bueno, pues luego los típicos acabados de Mercedes, muy bien acabados, con plásticos blanditos, con este, como veis, este panel con este color gris veteado, que además, bueno, pues puede llevar madera, aluminio pulido, un montón de cosas, y bueno, pues con estas salidas, como veis, de aire circulares, está muy bien, o sea, el interior está muy bien resuelto. Además, bueno, si nos vamos a la parte baja, como veis, tenemos esta guantera, que aquí yo llevo colocado el móvil, tenemos esta cortinilla con muy buen acceso, como veis se levanta totalmente entera, queda aquí protegida y da un acceso, la verdad que un hueco muy grande, con dos portalatas. Esto además lo podemos sacar si queréis para poder meter otra cosa, si no solemos beber latas o lo que sea, y como veis pues de una manera sencilla. Tenemos una toma de mechero y tenemos dos tomas USB-C, que como veis ya he tenido que poner el adaptador porque mi teléfono si no, no lo soporta, para conectar mi móvil y tener disponible el CarPlay y Android Auto. Pero como veis llevamos ya dos tomas USB-C. Y luego unos botones que se me han olvidado, es el control de aparcamiento, que como veis aquí, y aquí un botón en la izquierda y otro a la derecha para abrir las puertas traseras de manera eléctrica, la puerta izquierda y la puerta derecha. Este botón es para apagar la pantalla y el sistema de audio, y este botón de aquí para manejar el volumen. Y ahora os voy a enseñar las plazas traseras. Para acceder, en este caso tenemos unas puertas correderas que, como veis, de manera opcional pueden ser eléctricas a ambos lados, e incluso, como os he comentado antes, la puerta izquierda es una opción, hay que pagarlo aparte. En este caso, como veis, tenemos configuración de 6 plazas con asientos individuales para cada una de ellas, y de manera opcional podemos meter dos banquetas corridas, una en la parte trasera para 3 plazas,
otra banqueta corrida de 3 plazas, perdón, para la segunda fila y 2 asientos delanteros, por lo que tendríamos una capacidad de hasta 8 personas. Pero como veis, como digo, esta configuración es de 6 plazas con asientos totalmente independientes. Asientos que, como veis, tienen apoyabrazos a ambos lados. Asientos que se pueden reclinar, se pueden tumbar, se pueden desplazar por estos carriles y se pueden sacar al exterior. Además, disponen de cinturones, cada uno de ellos de 3 puntos de anclaje, y disponemos de anclajes ISOFIX en cada uno de los asientos. ¿Cómo son estos asientos? Bueno, aparte de que son pesados, son asientos que pesan bastante, podríamos decir la sujeción lateral no está del todo lograda, por ejemplo, si lo comparamos con otros vehículos como por ejemplo un Tourneo Custom, que ofrece unos asientos un poquito más envolventes, un sistema de asientos que a mí sinceramente me gusta un poquito más. Estos asientos, como digo, no ofrecen una buena sujeción lateral, pesan un poquito más. Lo que es el sistema de carriles a mí sinceramente no me llega a convencer del todo, porque vale que van bien, se puede colocar cada uno donde se quiera, pero estos carriles, lo he comentado alguna vez, deberían de llevar algún tipo de protector, porque cuando llevamos niños se nos empieza a acumular aquí barro, tierra, gusanito, panchitos, caramelos, etcétera, etcétera, se nos va a empezar a llenar el carril de todas esas porquerías y al final los asientos no van a desplazar. Y como veis, lo que es el propio carril queda totalmente a la vista y no tiene ningún tipo de protección. Esto debería de llevar algún tipo de cepillito, algún tipo de protección para evitar que se llenen los carriles. Además, a la hora de insertarlos es un poco complicado, es un poco... no sé, el tema de asientos a mí sinceramente, tanto en el Clase V como en este EQV300, creo que haya opciones mejores, y en este caso creo que es una de las cosas que a mí no me llega a convencer del Clase V y del EQV300 que en este caso estamos probando. Lo que sí me convence es que tiene buen espacio interior, tenemos unas ventanas, como veis, con un tamaño considerable, eso sí, no se pueden abrir, tenemos unos acabados excelentes en cuanto a plásticos, en cuanto a terminaciones, con puertas totalmente tapizadas, con puertas totalmente paneladas, que os voy a enseñar. Me voy a subir para que lo veáis y bueno, voy a cerrar la puerta y os voy a enseñar un poquito cómo es este interior. Bueno, tenemos lo primero un climatizador independiente de las plazas traseras que va ubicado aquí. Tenemos un techo solar para ambos filas de asientos, también de manera opcional. Se puede abrir además este techo. Tiene una cortinilla que se controla desde la parte delantera y luego, bueno, pues tenemos unos soportes, como veis, con esta rejilla para los asientos delanteros. Tenemos guanteras en las puertas, tenemos este botón de aquí, eso negro que se ve ahí, que es el botoncito para abrir las puertas de manera eléctrica. Y bueno, pues tenemos un espacio, la verdad que bastante bien aprovechado, un espacio muy cómodo, un espacio, pues bueno, con altavoces, como estáis viendo en la tercera fila de asientos, los Burmeister, que son 15 altavoces lo que tiene, pues en este caso, bueno, pues 15 altavoces repartidos por todo el vehículo, incluidas las plazas traseras. Las salidas de aire, como veis, van ubicadas junto al asidero. Llevamos la salida de aire que podemos abrir o cerrar, orientar, y bueno, pues van justamente colocadas donde los asideros. Y bueno, pues está muy bien terminado, está muy bien acabado, y la verdad que ofrece unas plazas traseras muy interesantes, y en este caso, como veis, con configuración para 6 pasajeros. Ahora lo que os voy a enseñar es el maletero. Para abrirlo podemos hacerlo bien con el mando, o bien desde dentro, o bien pulsando un botón aquí. Como veis, el portón se abre de manera totalmente eléctrica, y como os he enseñado antes, pues también podemos abrir la luneta trasera de manera independiente. Bueno, espacio interior es exactamente igual que las versiones de combustión, es decir, el llevar una batería, el llevar un motor eléctrico, el llevar la tracción delantera y demás, no repercute en el interior. Es exactamente el mismo maletero que encontramos en las versiones del Clase V. 1030 litros en este caso, con esta configuración de 6 asientos. Un maletero grande, un maletero muy bien aprovechado, un maletero con formas bastante regulares. Eso sí, no ofrece la misma capacidad de carga que, por ejemplo, pues yo que sé, el Tourneo Custom, que tiene formas más cuadradas. También es cierto que es más alta, es un poquito más ancha, y bueno, pues este EQV300 pues tiene un maletero un poquito más pequeño y menos ancho, pero como veis, ideal para poder llevar el equipaje de las 6 personas que se pueden viajar en el interior de este Mercedes EQV300. Diferencias, pues bueno, tenemos aquí este maletín, que es donde va el cable de carga, que como veis, bueno, pues no roba mucho espacio, va ubicado en este pequeño maletín de tela, y bueno, pues está bastante bien. Aquí lo que tenemos en el lado izquierdo es el sistema de climatización de las plazas traseras. Tenemos una luz mediante bombilla
en el maletero, que es cierto que no ofrece muy buena luminosidad por la noche, le faltaría un poco más de luz y sobre todo a lo mejor poner un plafón de LED para que se vea todo bien o alguna luz en los laterales, porque bueno, pues esta luz para mi gusto no es suficiente para iluminar el maletero. Y ahora lo que os voy a enseñar es el vano motor. Para abrirlo tenemos un tirador ubicado justamente ahí, en color naranja, que lo estáis viendo. Tiramos de él, nos venimos aquí y abrimos el capó quitando el cierre de seguridad que va aquí. Aquí lo llevamos y levantamos. Como veis, el capó se levanta con un sistema de varillas, con este elemento hidráulico que no hace falta colocar ninguna varilla, lo llevamos solo en un lado. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es propiamente dicho el vano motor, aunque el vano motor pues en este caso está ocupado por un motor eléctrico que ocupa menos que un motor de combustión, pero que bueno, que lleva sus elementos que, como estáis viendo, pues no son pocos. Estos cables naranja, bueno, pues nos indican principalmente que llevamos un motor 100% eléctrico. Os voy a contar un poquito las cosas, porque al final, vale, sí, un coche eléctrico no tiene mantenimiento, pero bueno, también tiene sus cositas. Al final tenemos el líquido de frenos, que eso pues al final también tenemos que verlo y tenemos que cambiarlo cada 2 años. Tenemos el vaso de expansión del líquido refrigerante para refrigerar el sistema de baterías, que como veis va aquí. Aquí tenemos todo el sistema de control de estabilidad, ¿no? El módulo del SP y del ABS, que como veis va en este lado de aquí. Toda la parte del motor eléctrico. Aquí tenemos otro vaso de expansión con su refrigerante, pues para refrigerar algún elemento del motor eléctrico y demás. Y aquí lo que tenemos es una caja de fusibles con una toma de batería que, pese a que es un vehículo eléctrico, pues lleva una batería también de 12 voltios para alimentar ciertas cosas. Como os he comentado antes, desarrolla 204 caballos, 362 Nm de par y tiene tracción delantera. En el caso del clase V, lo que tenemos son versiones con un motor en la misma posición que este EQV, pero con propulsión trasera o tracción a las 4 ruedas. En este caso, como digo, este EQV 300 tiene tracción al eje delantero. Y antes de ponerme ya en marcha, os voy a contar un poquito cómo carga o cómo la capacidad de carga un poquito de este vehículo. Si cargamos con un Wallbox a 11 kWh, para cargar la batería del 0 al 100% necesitaremos en torno a 10 horas. O sea que bueno, pues 10 horas que bueno, pues es una cifra que está bien, sobre todo si disponemos de un Wallbox en casa. Si le metemos corriente DC, corriente continua a 110 kWh, podemos cargar del 0 al 80% en tan solo 45 minutos, que eso sería pues el típico cargador que nos encontramos en una carretera cuando vamos de viaje, pues paramos durante 40 minutos y podemos cargar hasta el 80% en tan solo 45 minutos, que está bastante bien. Y en un enchufe normal, pues bueno, pues para cargar esos 100 kilovatios, pues os podéis imaginar el tiempo que necesitamos. Son 100 kilovatios, de los cuales solo utiliza el 90 kilovatios, pues podemos estar cargando con un enchufe normal, el típico de casa donde conectamos nuestro teléfono móvil, pues lo mismo tardamos 36 horas en cargarla. Por lo tanto, quien esté planteándose la compra de este vehículo, lo suyo es que instale un Wallbox en su propio garaje o en la plaza de garaje que cargue hasta a 11 kilovatios, porque como os digo, con 11 kilovatios podemos cargar este Mercedes EQV de 0 a 100 en tan solo 10 horas. Bueno, pues ya me encuentro situado en el asiento del conductor para realizar la prueba en marcha de este Mercedes EQV 300. Como os he enseñado antes, para ponerlo en marcha le damos a la llave con el freno pisado y evidentemente pues no se escucha ningún ruido, porque al final es un vehículo eléctrico y bueno, pues con la palabra ready que habéis visto antes en la instrumentación, pues nos quiere decir que ya está en marcha. Pisamos el freno, le damos a la D y arrancamos. Bueno, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tenemos cuando cogemos un EQV 300? Bueno, lo primero, creo que es un vehículo muy agradable para utilizar por ciudad. Respecto al clase V con motor de combustión, pues evidentemente no se aprecia ningún ruido, no hay vibraciones. Es cierto que el clase V es un vehículo que está muy bien aislado. En este EQV pues evidentemente también, porque no tenemos un motor de combustión que vaya haciendo ruido, y es
un vehículo que es muy agradable de utilizar en ciudad. Tenemos una muy buena respuesta de aceleración, es decir, cuando pisamos el acelerador ofrece una respuesta que podríamos decir que no es fuerte, o sea, no es el típico vehículo eléctrico que cuando aceleres salga fuerte. Es cierto que podemos dosificar muy bien el acelerador en cualquiera de sus modos de conducción. Tenemos una buena visibilidad porque vamos altos, es cómodo, tenemos retrovisores grandes, tenemos un montón de ayudas a la conducción, pues como las cámaras 360, que es opcional, pero que se ven francamente bien. El tacto del freno está muy logrado. Y yo creo que para ciudad y recorridos interurbanos, pues es muy cómodo y tenemos un plus de confort respecto al clase V, sobre todo por el tema de la sonoridad. Conducir este QV300, pues como digo, no difiere en nada respecto a un clase V, excepto por esos puntos. Por lo tanto, bueno, pues quien estéis acostumbrados a conducir un clase V o cualquier otro vehículo y conduzcáis este, pues vais a ver que es un coche muy cómodo y que enseguida os podéis adaptar sin ningún tipo de problema. Eso sí, cuando salimos a carretera, pues tenemos que tener en cuenta que bueno, pues este EQV300 tiene homologado unos 355 kilómetros, 400 y pico en ciudad gasta menos, y bueno, son kilómetros que durante la semana de pruebas que lo hemos tenido, hoy es el día que entregamos este Mercedes EQV300, es decir, he estado rodando durante toda esta semana con él, he hecho algún desplazamiento fuera de lo que es Madrid ciudad. Es bastante real la autonomía que te marca en el ordenador de a bordo, es decir, si te marca 300 kilómetros de autonomía, podrás hacer 280 o 300, en función un poco de tu conducción y del tipo de terreno que vayas utilizando. Pero es cierto que es bastante real. En carretera, cuando salimos a carretera y hacemos desplazamientos a 90-100 km por hora, el consumo medio, subiendo, carretera de montaña, etcétera, está en torno a unos 24 kilovatios hora, que bueno, pues es un consumo, evidentemente no es bajo, pero bueno, tampoco está mal. Hay que tener en cuenta que pesa 2.700 kilos, que llevamos un poquito más de volumen que un turismo, y bueno, pues esos 24 kilovatios, pues posiblemente con un peso un poquito menor se podrían reducir, pero bueno, no está mal. Y cuando vamos con el modo eco, yo que sé, ayer por ejemplo por la 42, carretera de Andalucía, o carretera de Toledo, perdón, en este caso, por un tramo de A4 que hice hasta Pinto, yendo a 90, 100, podemos estar consumiendo unos 18 kilovatios, cosas así. Entonces, bueno, pues evidentemente cualquier vehículo eléctrico, pues en función de cómo le pises, como pasa con los de combustión, pues hay diferencias, y en un vehículo eléctrico pues la diferencia es hacerte o unos kilómetros muy parecidos a los que declara el fabricante o fundir los kilómetros. Yo creo que este EQV300, si le ponemos en modo Sport y le vamos pisando sin ningún tipo de miramientos, pues es raro que te hagas más de 200 kilómetros, pero el consumo, o sea, la autonomía media que te puedes hacer utilizándola en desplazamientos normales, sin ir obsesionado con el modo eco, sin ir obsesionado con la conducción, con la regeneración, y básicamente sin ir con el culo apretado, son en torno a unos 320, 340 kilómetros, que creo que está bastante bien. Es una cifra interesante y sobre todo una cifra que, para que os hagáis un poco a la idea, es una cifra para tener este vehículo y no tenerlo que cargar a diario, a no ser que hagamos muchísimos kilómetros. Por ejemplo, la típica familia que se compra este QV300 para moverse por ciudad, para ir a llevar pues eso, a los niños al colegio, al fútbol, al tenis, a la hípica, no sé qué, no sé cuántos. Es cierto que podemos hacer cargas, si tenemos un wallbox, pues evidentemente lo vamos a cargar todos los días, pero que tampoco nos obliga a estar obsesionados con las cargas. Es decir, si hacemos una media de 50-60 kilómetros al día, podemos alargar las cargas, pues eso, cada 2-3 días. Y otra cosa interesante, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, si viajamos, por ejemplo, este QV300, perdón, muchos que estaréis viendo el vídeo diréis, bueno, yo es que tengo el vehículo, va a ser mi único vehículo familiar. Si quiero viajar, por ejemplo, irme hasta Galicia, pues bueno, tenemos que planificar muy bien dónde vamos a parar para contar con cargadores rápidos. En este caso ya están empezando a montar
cargadores de Ionity que cargan el vehículo en prácticamente 40 minutos, cargadores de Iberdrola que hemos podido cargar incluso estos días en uno de Iberdrola en el centro comercial de Monte Carmelo, que carga bastante rápido. Y bueno, tenemos que tener en cuenta los puntos de carga para siempre intentar que nuestras rutas pasen por esos puntos de carga. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la velocidad, evidentemente, no vamos a poder ir como con un clase V de motor de combustión. Es decir, nuestros viajes, pues al final se van a convertir en viajes un poquito más largos. Viajes que a lo mejor en lugar de ir a 120, 140, pues vamos a tener que hacer entre 100 y 120 para gastar más o menos una cifra interesante de kilovatios, es decir, no nos fundirnos la batería y contar con que vamos a tener que parar pues cada 260, 300 kilómetros en un punto de carga, un cargador rápido. Esto, vamos a ver, si nos lo planteamos como yo, por ejemplo, que no tengo familia, que no tengo hijos, pues por ejemplo, el irme a Galicia, a mí con un vehículo de este tipo me supondría bastantes más horas y bastante más rollo que si lo hago con una clase V, por ejemplo, que lo haría del tirón. Además, a mí me gusta viajar del tirón, me gusta parar poco, si tengo que parar pues paro, pero que evidentemente intento hacer los viajes del tirón. En este caso, si es un vehículo familiar, la gente al final que utilice este vehículo que vaya a 100, 120, bien, y si vamos con niños, pues tenemos que hacer paradas cada X tiempo, pues a darles los potitos, a que jueguen un poco, a que se entretengan, a que vayan al baño, que si papá cómprame unas patatas, que si papá lo que sea. En este caso, bueno, pues el tener que parar cada 3 horas o cada 2 horas y pico, 40 minutos a hacer una recarga, pues tampoco es tan malo, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que para lo que os guste viajar del tirón, pues no es un vehículo pensado para ese tipo de gente, porque como digo, vais a tener que parar de vez en cuando. Otra cosa también que he notado diferencia respecto al clase V es el peso. El peso es considerable, o sea, son 600 y pico kilos. O sea, este EQV 300 pesa en vacío 2600 y pico kilos, o sea, casi 2700 kilos. Si cargamos con todas las plazas, es decir, metemos a 6 adultos de 70 kilos cada uno, joder, nos vamos casi a 3000 kilos, pero es que en vacío ya se le nota pesado. Es cierto que cuando va lanzado no se le nota, es cierto que cuando frenas y te ayudas de la frenada regenerativa y vas a unas velocidades normales, frena bastante bien. La frenada regenerativa, el motor eléctrico apoya mucho a los frenos, que además el clase V es una de las pegas que tiene, que el sistema de frenos del clase V, para lo que anda el clase V, es decir, las versiones de combustión, los frenos siempre a mí se me han quedado muy justos, es decir, cuando apuramos 2 o 3 frenadas empieza el pedal a sufrir un fading, alargas bastante las frenadas. Y en este EQV 300, pues bueno, nos apoyamos con la frenada regenerativa, que como os he enseñado antes, podemos ajustar con las levas, pero cuando hacemos una conducción más rápida, apuramos frenada y demás, los 2700 kilos se notan ya no solo en la frenada, se notan también a la hora de abordar carreteras en mal estado. Por ejemplo, vamos a 120, 130, pasamos por alguna junta de dilatación un poco apoyados y tiende a moverse y tiende a saltar un poquito, tiende como a flanear un poco. Esto me pasó el primer día que cogí la EQV 300, me acerqué a una gasolinera, que siempre lo hago, a mirarle las presiones y demás, y le metí las presiones de carga para evitar que para darle un poco más de consistencia al neumático, que tuviera un poquito más de dureza, un poco más de aire, y evitar esa sensación, porque es cierto que es una sensación como que empieza como a flanear. Y eso, por ejemplo, en el clase V con motor de combustión con 2100 y pico kilos de peso, pues no sucede, porque es un vehículo con el que puedes viajar muy rápido, con el que puedes entrar en curvas muy rotas, porque gracias a la suspensión independiente que lleva y eso, pues tiene un tacto muy bueno. Y en este EQV 300 con ese peso, pues se la nota que empieza como a botar. Se nota, como digo, en las juntas de dilatación, se nota, por ejemplo, en carreteras en mal estado, cuando vas muy apoyado, cómo empieza a botar, y hay veces como que no es capaz de contener todo el peso que lleva. Al final, como digo, es muchísimo peso. Entonces, bueno, pues es un factor que hay que tener en cuenta. En recorridos urbanos prácticamente no se nota, como digo, no se notan las inercias, la batería va justamente entre los dos ejes, o sea, va muy bien ubicada, pero es cierto que cuando vamos rápido, que cuando la carretera se complica un poquito y demás, se nota un poquito que pesa demasiado.
Eso sí, en la presentación del EQV300 hace unos meses, que fue en Madrid, tuve oportunidad de probar una EQV300 con suspensión neumática, que en este caso la unidad que estamos probando no la lleva, y es cierto que esa sensación un poco de flaneo, de peso, la suspensión neumática lo compensaba. Es cierto que cuando, yo que sé, pues en la M12, que hay un tramo ahí que es un poco con curva contraperaltada, con un cambio de junta de dilatación y demás, se notaba que se movía un poco, es decir, que rebotaba. Es cierto que hice el mismo recorrido el otro día con esta versión que no lleva la suspensión, y el rebote es un poquito más acusado en esta que lleva una suspensión de muelles con su amortiguador, o sea, una suspensión independiente en las 4 ruedas, pero no lleva una suspensión neumática. Entonces, bueno, el extra de la suspensión neumática creo que resulta interesante en este vehículo, y además nos va a ayudar sobre todo a que sea mucho más confortable y que, bueno, pues en ciertos momentos, sobre todo debido al peso, pues vaya mucho mejor. Como curiosidad, eso sí, a pesar de llevar una suspensión de muelles y amortiguadores normales, respecto al clase V, esta suspensión va reforzada, como digo, debido al aumento de peso de la diferencia que hay entre el clase V y el EQV300. Ahora nos estamos moviendo un poquito por ciudad, y otra cosa que he notado y que lo he visto un poco en las características técnicas del EQV300, y es diferente al clase V, es que el clase V tiene menor radio de giro. Es decir, esta EQV300 tiene un radio de giro casi de 1 metro, bueno, creo que es 1 metro mayor. Eso, la verdad, que en el clase V, las veces que lo he probado, es una de las cosas que me ha gustado mucho, porque como digo, ofrece un radio de giro muy bueno, sobre todo en un vehículo de este tipo que se mueve mucho en ciudad, en parking y demás. El que tenga un radio de giro bueno, a mí sinceramente me agrada. Es una de las cosas que, si veis el vídeo, vais a ver que lo he comentado. Y este EQV300, debido a que lleva la tracción al eje delantero, pues al final lleva ahí sus rótulas y sus cositas, y bueno, pues al final, evidentemente, pues tiene, como digo, menos giro de dirección, y creo que es 1 metro más de radio de giro para dar la vuelta. Creo que pasa de 11, no sé la cifra exacta, pero creo que es de 11.8, 11.9 a 12.9, o sea, 1 metro más. Bueno, y una prueba que hago siempre es ponerme las gafas de sol polarizadas y ver un poquito si hay alguna parte, alguna pantalla, algún elemento del vehículo que estoy probando que no se vea. En este caso, la instrumentación es de agujas, llevamos un ordenador de a bordo a color, lo veo perfectamente. Los indicadores de la carga de la batería van con una serie de LED y lo veo perfectamente, por lo tanto toda esta parte de aquí la veo. La pantalla MBUX de 10,25 pulgadas la veo perfectamente. Si pongo el climatizador, se enciende un LED de color rojo, lo veo. Por lo tanto, con gafas de sol polarizadas, este Mercedes EQV se puede conducir sin problema, y vais a ver toda la parte de instrumentación totalmente, vamos, que lo vais a ver totalmente perfecta. Y ahora os quiero enseñar lo de la retención, que antes os lo he comentado, ¿vale? Os voy a enseñar. Voy ahora mismo a 100 km por hora, carretera M607, que está limitada a 100, ¿vale? Me meto en el lateral para desviarme en la salida de Tres Olivos Monte Carmelo, y bueno, pues empieza la reducción, me pone que hay un 70, entonces yo ahora lo que voy a hacer es darle un puntito de frenada. No voy a tocar ningún pedal, voy a intentar parar, no del todo, pero a retener el vehículo con la frenada regenerativa. Llevo el modo de menos, que ya me está reteniendo bastante, le doy otro puntito más, y fijaos, sin tocar los frenos, cómo retiene. Vamos, pasamos de 100 a 30 en nada, o sea, retiene bastante. Y esto, bueno, pues además de retener y ayudarnos a frenar y no gastar frenos, pues además cargamos batería, o sea que es que son todo ventajas. Bueno, ¿y cuánto cuesta este Mercedes EQV300? A ver, el precio arranca en 79.084 euros, que es un precio elevado, no es un precio barato, no nos engañemos, es un precio elevado, son casi 80.000 euros, con un equipamiento que respecto al clase V pues está mejorado, lleva una serie de elementos que son de serie en el EQV300 y son opcionales en el clase V, como por ejemplo el sistema MBUX de 10,25 pulgadas que viene de serie, y algún elemento más que encontramos de serie y que es opcional en otras versiones o en el clase V. Eso sí, como digo, son
80.000 euros. Si empezamos a configurarlo, bueno, pues como más o menos está esta unidad con el techo, con el doble techo solar, con puerta izquierda, con puertas eléctricas, con un montón de cosas que lleva esta unidad, que parece que no, pero que al final hay que pagar, nos estaremos moviendo, en este caso, esta unidad en unos 90.000 euros, 93.000 euros, euro arriba, euro abajo. Es dinero, o sea, es mucho dinero. O sea, a mí me parece que es un precio elevado. Es cierto que existen planes de financiación, si os metéis en la web de Mercedes, con diferentes modelos de renting, donde vais a pagar una entrada y luego vais a pagar una mensualidad y se os va a quedar mucho más interesante. Además, si lo vais a sacar como empresa, pues seguramente tenga algún tipo de rebaja fiscal al ser un vehículo 100% eléctrico. Y luego tenéis que tener en cuenta una cosa que muchas veces parece como que se nos olvida, que los coches eléctricos son caros, y sí, son caros, cuestan más que los de combustión, pero una cosa muy interesante es el ahorro de combustible que os vais a hacer al cabo del año, ¿vale? O sea, al final, tened en cuenta que la electricidad, si hacemos una tarifa nocturna, cargamos en centros comerciales, cargamos en nuestra empresa, etcétera, etcétera, al final nos vamos a ahorrar un dinero. Evidentemente, es caro, la adquisición de un vehículo eléctrico es muy caro, pero bueno, al final si empezamos a reducir, por ejemplo, pues impuestos, empezamos a reducir, pues por ejemplo, la zona azul y zona verde, que no vamos a pagar y que además no tenemos límite de tiempo. O sea, podemos aparcar nuestro EQB300 en mitad de la Gran Vía a las 9 de la mañana, ir a trabajar todo el día y a las 9 de la noche salir y tener nuestro vehículo allí sin ningún tipo de problema. Eso al final, pues bueno, si tenemos que alquilar un parking en nuestra oficina, porque trabajamos en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, pues a lo mejor son 200 euros al mes. 200 euros al mes de parking, más 300 euros de gasoil, más impuestos, más un montón de cosas. Al final dices tú, joder, me estoy ahorrando al mes de media unos 300, 400 euros, que al cabo del año es mucha pasta. Entonces, bueno, sí, que es caro, sí. ¿Que no es barato? Pues evidentemente. ¿Que nos podemos ahorrar dinero al cabo del tiempo con respecto a una de combustión? Joder, pues sobradamente. Ahora, tenéis que contar con eso y sobre todo tenéis que contar con que a la hora de realizar viajes, pues por ejemplo, si nos lo compramos, como os he comentado antes, la voy a utilizar a diario y me sobra, vale, perfecto, pero en el mes de agosto, cuando nos queramos ir de vacaciones, tenemos que tener en cuenta que tenemos que planificar muy bien nuestro viaje, tenemos que planificar muy bien nuestro destino, si vamos a poder cargarla. Y bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Nos comentaron en la presentación que existen planes en Mercedes, esto habría que verlo un poquito, que bueno, pues al final tú tienes tu EQB300 durante todo el año y luego pues tienes una serie de días al mes o al año, en este caso, para poder disfrutar, pues en este caso de un clase V con motor de combustión, pues para poderte ir de vacaciones en el mes de agosto sin ningún tipo de coste o a precios muy ventajosos. A lo mejor eso es una opción, pero bueno, esto que lo tengáis en cuenta. Como digo, 79.084 euros el precio base de la versión de la EQB300 con carrocería larga. La extra larga cuesta un poquito más y luego ya a partir de ahí a meterle extras. Es así. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, darle al me gusta, compartirlo. Si tenéis alguna duda, algún comentario, pues lo podéis escribir. Y nada, si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, darle a la campanilla para cada vez que publiquemos un vídeo pues os llegue el aviso. Y nada, desearos que paséis a todos un muy feliz día.